100.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 18 de noviembre, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, nuestros puntos de agenda en el día de hoy, los temas que vamos a abarcar, están los conciertos de Romeo Santos en la región sur del país y la celebración de Quiéreme Como Soy aquí en el Estadio Quisqueya. Voy a dar una explicación de fondo sobre el conflicto con los campesinos del Ceibo, los llamados peregrinos del Ceibo. Entonces también voy a hablar en modo de advertencia sobre una plaga que invade a España. Esa plaga se llama los ocupas y voy a explicar de qué se trata esa plaga. Entonces, estamos siempre en estos días con pinceladas sobre Bolivia y desde luego estamos ya en los plazos para presentar alianza y con la campaña abierta para las elecciones municipales. Las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y el panorama electoral nuestro, que siempre damos algunas pinceladas del panorama electoral. Entonces arrancamos con Romeo Santos, Romeo, la gira del pueblo, que así se ha llamado estos conciertos con los que arrancó Romeo en la región sur del país. Romeo, apoyado por la plataforma que tiene para esos fines Juan Ramón Gómez Díaz, que es la plataforma de la ruta Telemicro, que tiene toda la logística, ¿no?, para poder llevar grandes espectáculos en cualquier lugar. Entonces ha estado realizando estos conciertos. San Cristóbal, Azua, Barahona y San Juan. 4 grandes conciertos de Romeo Santos, que él de por sí es un fenómeno de multitudes, pero cuando se reúne una muchedumbre en estos espectáculos, la gente pues también busca variedad, y Romeo en esto pues supo hacer una combinación que le ha dado a estos pueblos el mejor regalo que puedan tener de fin de año en términos de entretención. Es decir, esto se coloca por encima de fiestas patronales, de fiestas navideñas, porque difícilmente se pueda igualar la propia presencia de Romeo con la combinación de los artistas con los que Romeo se ha presentado en estos lugares. El caso, por ejemplo, de Nati Natacha, el caso de Kiko Rodríguez, el caso de uno que le dicen Luis Miguel de la Margue, que en toda esa lugares donde Romeo se ha presentado, atrae más público que el Luis Miguel original, el Luis Miguel de la Margue. Entonces, Fran Reyes, etcétera. Es decir, no solo Romeo, sino la combinación de los artistas con lo que él
actuado, con lo que se ha presentado, han dado un tremendo regalo a todos estos pueblos. No ha faltado la especulación política, que por qué se escogió el sur para arrancar con estos espectáculos, que esto, que tendrá que ver esto con otra cosa, etcétera. Yo creo que de lo que se trata es de un asunto de logística, es decir, si él va a llevar estos conciertos, que no sé, porque en principio estaban hablando de una cantidad de, qué sé yo, de 20, de 30, no sé si ahora serán 15, pero él va a llevar estos conciertos. Entonces, me imagino que si él está en San Cristóbal, de San Cristóbal no va a coger para La Romana o para Higüey, porque es más fácil que toda esa logística que se instaló en San Cristóbal en gran parte se mueva después hacia Asua, de Asua se mueva hacia Barahona, de Barahona se mueva a San Juan, es decir, que sea en la misma ruta, en la misma región. Entonces, por eso, si se empezó por ahí, los pueblos a abarcar, todos iban a estar más o menos próximos por un asunto de la logística. Y ocurre lo que siempre ocurre con este artista, es gente de todas partes, señores, que se desprende a caerle atrás a estos conciertos, y gente que se cogió el fin de semana nada más para eso. Hoy estar aquí, mañana allí, y aprovechó 100% estos conciertos. Así es que gracias a Romeo por este relax tan necesario para los dominicanos y sobre todo para los sureños, que no se dan por nadie con estas presentaciones de Romeo en estas provincias que ya mencioné. Entonces, ayer aquí en el Estadio Quisqueya se desarrolló la versión de este año de la temporada del cariño, Quiéreme como soy, la fundación que encabeza Oscar Villanueva, que esa fundación tiene dos objetivos que lo cumple pues de manera muy eficiente. La primera es la integración, la concienciación, en el sentido de que los niños con limitaciones cognitivas pueden tener las mismas oportunidades de desarrollo que los niños que no tienen esas limitaciones, que es verdad que se requiere de lugares especializados, que las propias familias tienen que ser entrenadas, que debe haber un ambiente de solidaridad, de complemento, y esto que antes, en el pasado, tal vez se veía como un fracaso de una familia, ya la familia lo asume como una oportunidad, y entonces esto se debe a acciones tanto públicas como privadas. Entonces aquí hay un conjunto de fundaciones que desarrollan un trabajo formidable. Entonces, Quiéreme como soy, además de lo que da en términos de la visibilidad, de la conciencia pública, por el apoyo que recibe de los deportistas de distintas disciplinas, que los peloteros, este año es una gran presencia de las reinas del Caribe, por ejemplo, de los artistas, de todos los medios de comunicación, del empresariado, toda la gente, la clase media apoya masivamente estas actividades. Entonces, las recaudaciones, ellos la emplean en auxiliar a otras entidades que están haciendo el mismo trabajo, que están trabajando con el autismo, por ejemplo, y eso la verdad es que es plausible y siempre ha contado con todo nuestro apoyo. Así es que nuestra
nuestras felicitaciones a esta fundación. Entonces, entro con la situación esta de los peregrinos del Ceibo, porque este fin de semana, pues, se reprodujeron imágenes de lo que ocurrió cuando los llamados peregrinos del Ceibo volvían en protesta a los alrededores del Palacio Nacional, donde hace un tiempo se les desalojó. Y entonces parece que volvían y su finalidad ya se sabe cuál es, porque ya ellos se establecieron ahí a acampar. Entonces, yo quiero irme al fondo de esto, porque de estas cuestiones, estas imágenes que quieren priorizar en la represión, no en el fondo de esto, sino en la represión que se da en cualquier parte. Se da en cualquier parte donde tú pretendes instalarte donde no debe instalarte, donde no tiene autorización para instalarte. Es decir, en cualquier parte tú vas a tener un forcejeo con las autoridades. Yo no justifico exceso de ninguna naturaleza. Por eso me voy al fondo de esto. ¿Qué es lo que debemos tratar? El fondo de eso. El fondo de eso. De esa situación. Hubo un decreto de Joaquín Balaguer. Es el decreto 486-75. El decreto 486-75, es decir, un decreto del año de 1975 de Joaquín Balaguer. ¿Qué pretendía ese decreto? Estamos hablando de aquel proceso de reforma agraria de Balaguer. Balaguer pretendía que de unas cantidad de unas 20,000 y pico de tareas de tierra, 20,000 y pico de tareas de tierra de distintos propietarios, se usaran 1,846 tareas para establecer un asentamiento agrario. Es decir, aquí hay más de 22,000 tareas. De esas 22,000 tareas vamos a extraer, sacando un porcentaje de cada una de ellas, vamos a extraer 1,846 tareas para este asentamiento agrario. Y ese asentamiento agrario se realizaba en 22 parcelas de esas sobre 20,000 parcelas que había entonces. Esas parcelas eran de propiedad, siempre han sido propiedad privada. Siempre han sido propiedad privada. Uno de los mayores propietarios ahí era el señor Pedro Zorrilla, entonces. Pero que resulta que hubo dos cosas que no se hicieron. Ni se pagó a los propietarios de esos terrenos, pero tampoco el IAD realizó el trabajo que había que hacer para extraer esas 1,800 y tantas tareas de más de 22,000 tareas de tierras. No se hizo el trabajo para eso. De todas maneras, el decreto ubica cuál es el área donde eso se haría, pero no se realiza. Se produce de todas maneras un asentamiento, y ese asentamiento está basado en que existe un decreto del presidente Balaguer. Pero resulta que el asentamiento se produce en terrenos
que no eran, en parte de los terrenos donde se produjo el asentamiento, no eran los terrenos que el decreto ubicaba. Parte de ellos, es decir, hay una parte mínima que sí, pero hay otra parte que no corresponde a lo que el decreto pues ubicaba. Entonces, ahí hay parcelas, señores, que se han vendido desde entonces 18, 19 y hasta 25 veces han cambiado de propietarios. O no solo que han cambiado de propietario, sino que se han ido pues despedazando porque han ido incursionando otros propietarios. Y esos propietarios a su vez han vendido los terrenos que, repito, nunca han sido del CEA, nunca han sido del IAD. En el 2015, pues como hay un proceso judicial que viene desde hace años de parte de la gente que tiene títulos de propiedad en esos terrenos, hay un proceso para lograr lo que después lograron, que fue desalojar a las personas que estaban allí en estos terrenos. Desde entonces, el gobierno trata de hacer algo a lo que ellos se oponen, a lo que se opone el padre que dirige toda esta cuestión, que es el padre Gullón, el sacerdote jesuita que está trabajando con estas familias, pues se opone a dos soluciones posibles que tiene el gobierno y que fueron las soluciones que se abordaron en las reuniones más recientes con ellos. Desde el 2015 está pendiente el llamado censo social. Entonces ellos no quieren el censo social, pero hay que hacer el censo social. ¿Por qué el censo social? Porque originalmente se estaba hablando de unas 72 familias y como de unas 300 personas. Eso es lo que se está hablando originalmente. Pero resulta que ahí se ha ampliado la ocupación y hoy son más de 600 personas. Entonces, hay que determinar cuáles eran las personas que estaban más o menos originalmente allí para procurar soluciones para esas personas. Ahora, las soluciones en un Estado de Derecho no pueden ser nunca la de vulnerar la propiedad privada. Es decir, si el Estado Dominicano, por razones de politiquería barata, como estamos ahora en un proceso electoral, que por eso es que han acelerado todo esto, trata de imponerse a una sentencia judicial y trata de hacer cosas que atenten contra la propiedad privada, el mensaje para el país va a ser más perjudicial, porque cuando se dé un mensaje de inseguridad jurídica en la República Dominicana, ese mensaje le comunica a la economía pues una situación totalmente desastrosa. Totalmente desastrosa. Es decir, el Estado y el gobierno tienen un compromiso social con todo el que sea dominicano y tenga una cédula. Es decir, hay un compromiso social con esa persona. Y el gobierno, esté en esa persona en las circunstancias que estén, debe auxiliarle. Eso no está en discusión. Ahora, el gobierno tiene que buscar la forma de auxiliarle. Y la forma de auxiliarle, por más sacerdote que esté metido en esto, por más Radio Seibo, por más lo que esté metido en esto, no puede ser nunca vulnerar la propiedad privada. Eso no puede ser nunca la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, señores, como hubo un compromiso de un decreto que no se ejecutó, pero hubo un compromiso de un decreto con esas personas, el Estado tiene continuidad. Entonces, hay que ubicar terrenos del CEA
o terrenos del IAD donde esas personas puedan ser ubicadas. Esa es una posible solución. La otra solución que se le ofreció a ellos es la siguiente. Vamos a hacer entonces un deslinde, todo un proceso de descenso, y si ustedes están exactamente en el lugar que correspondía o estaban en el lugar que correspondía, el Estado no tiene otra opción que dejarlo allí. Si ustedes ocupan la parte, los terrenos que eran los terrenos que se indicaba que iban a ocupar, ya el Estado no tiene más remedio que arreglar eso. Arreglar esa parte. Ah, no, ellos se oponen a eso también. Ellos se oponen a eso también, porque el problema es resolver, porque bueno, ellos son pobres, ahí toda esa gente que tienen esos terrenos ahí son terratenientes y a los pobres hay que buscarle una solución, hay que buscarle una salida. Sí, estamos de acuerdo que hay que buscarle una salida, hay que buscarle una solución, pero la solución no puede ser una solución que joda al país. No puede ser una solución que joda al país. Entonces, bueno, ahora aceleremos, vamos a estar todos los días acelerando para que se produzcan acciones represivas y entonces que el tema sea la represión, no el fondo del conflicto. No el fondo del conflicto que es ese que he explicado. Entonces, yo creo que si hay apertura para buscarle una solución, hay apertura para buscarle una solución. Ahora, la solución no es la que yo le dé la gana, ni la que el padre le dé la gana, sino una solución jurídica. Es decir, en la que, repito, no se afecte el tema de la propiedad privada. Entonces, sobre esa base, socialmente, auxiliar a esas personas que ya no están allí, que fueron desalojadas. No la desalojó el gobierno. La desalojó la ejecución de una sentencia a la que el gobierno tampoco tiene manera de oponerse, porque el gobierno puede decir contra una sentencia, no, como quiera esa gente se queda ahí. Vamos a restablecerla allí, porque ellos todos los días están creando protestas y me van a hacer escándalo y yo estoy en campaña. Yo no puedo ahora permitir eso. No, porque cuando viene a ver lo que se crea una situación peor, que ahí paso a algo que no es exactamente esto, pero tiene un mensaje parecido. Porque decía que les iba a hablar de una plaga que está azotando España. Y como hay mucha imitación, es bueno que estemos prevenidos con relación a eso. Ustedes saben cómo se llama esa plaga, los ocupas. Y los ocupas tienen hoy más de 10,000 viviendas ajenas ocupadas en España. ¿De qué se trata? Que si bien es cierto que la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, también consagra el derecho a un techo digno. Entonces, unos individuos en cualquier momento deciden irse a la casa suya y se instalan allí porque ellos no tienen casa. Si eso ocurre en cualquier país de Europa, el dueño va con su título de propiedad a la policía y la policía en poco tiempo va y saca a esa gente de allí. En poco tiempo, en cualquier otro país de Europa, el dueño va con su título a la policía o va con su contrato, con lo que tenga a mano, y esa gente se la desalojan de allí. En España a esos señores no se les puede poner la mano por toda la demagogia que es la que está motivando todo el auge de lo que llaman la derecha en España. Por toda esa demagogia, a esa gente no se le puede poner la mano. Y entonces, el propietario, si tiene éxito, si todo es express, él puede durar 30 días con su casa ocupada y él buscando soluciones judiciales, mientras esa gente están haciendo de todo dentro de su casa, porque no le puede poner la mano. Que eso bueno tiene la República Dominicana, porque aquí que venga un ocupa y entre a una casa y diga que no se le puede poner la mano. Que venga un ocupa aquí y entre a una casa ajena, que no se le puede poner la mano. Entonces, pero estoy hablando que son 30 días en un caso exprés. En un caso exprés, si usted tiene recursos para abogado, etcétera, pero la mayor parte de la gente no tiene recursos para abogado, y el que está pagando su casita no puede hacer más que pagar su casa. Entonces ahora le viene un maldito problema de gente que ha ido a ocuparle su casa.
que es peor cuando la gente tiene una segunda vivienda, porque en los casos más o menos express, es que yo vivo en mi casa y ahora tengo una gente ahí que se me han mudado porque ellos no tienen techo. Entonces, ahí yo tengo soluciones un poquito más express. Pero si lo que tengo es la segunda vivienda del ahorro, coño, eso es para durar una vida luchando para tú recuperar tu propiedad. Si la cuestión es de un banco, todavía es peor. Todavía es peor. Entonces, están lidiando, en Madrid nada más hay más de 5,000 casas ocupadas. Más de 5,000 casas ocupadas y ahora están tratando, bueno, ya el PP está empujando pues una legislación contra los ocupas que la va a apoyar ampliamente Vox, que fue el primero que habló de eso. Entonces van a asemejarse en eso a Europa, a otros países que donde un carajo entre de que a ejercer el derecho que él tiene a tener una vivienda sin fajarse a trabajar, es decir, el derecho que él tiene es el derecho a la vivienda suya, que usted lo está pagando, que usted la tiene a 20 años, entonces él tiene derecho ahí a meterse a la vivienda suya. Entonces, esas son plagas que uno la ve muy lejos, que uno la ve en España, que uno la ve aquí, que uno la ve, pero de esas cosas hay que estar prevenido. Contra esas cosas hay que estar prevenido porque ese es un país desarrollado y fíjense por la situación que está pasando, que eso parece increíble, y creo que ha sido uno de los temas que ha afectado y uno de los temas por lo que Barack Obama también le está diciendo a los candidatos demócratas, señores, no sigan haciéndole campaña a Trump. Es decir, ustedes asustando a todo el que tiene algo que perder, le están haciendo campaña a Trump. Moderen su propuesta, váyanse un poquito más hacia el centro, porque con estas cuestiones extremas y todas estas cuestiones que estamos creando, es campaña a Trump que ustedes le están realizando. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con este proceso que está viviendo España. Entonces, bueno, aquí Jovita tiene por ahí unas imágenes con un audio que lo voy a pedir en breve, pero explicar de qué se trata. Bueno, ya estamos en el proceso de la campaña hacia las elecciones del 16 de febrero. Esa campaña está abierta, por eso ayer arrancó el presidente Danilo Medina en un acto en La Vega, en un acto realmente muy compacto en La Vega, y ayer presenciamos actos de casi todas las fuerzas políticas del país durante todo este fin de semana, y están estos aprestos, a lo que se une la cuestión de la alianza que fue anunciada la semana pasada, que de inmediato produjo una reacción de la secretaria general Carolina Mejía de rechazo a esa alianza, porque Carolina entiende que eso choca con lo que ha pregonado el PRM. Y usted pudiera pensar que Luis Abinader tiene un criterio distinto, pero él dijo ayer que él no tiene un criterio distinto, que él sigue pensando lo mismo de algunas personas con las que él se ha aliado de manera coyuntural. ¿Qué dice él? En los acuerdos de alianza mínimo, en cambio, solo compartimos objetivos electorales coyunturales, aunque sigamos manteniendo la diferencia de siempre en la práctica política. Es decir, Luis Abinader, hasta el proceso previo a las primarias del PLD, que es cuando inicia sus procesos de encuentro con Leonel Fernández, etcétera, tenía una opinión fatal sobre Leonel Fernández. Consideraba que Leonel Fernández era... Bueno, vamos a ver, lo que vamos a ver, por ejemplo, es una parte breve, no completa, de una conversación que él sostiene con Héctor Arias, el talibán. Héctor Arias
le pregunta si Leonel representa el retroceso. Y Luis dice que el retroceso no. Leonel representa el robo y la corrupción. Y apoyar a Leonel es apoyar al robo y a la corrupción. Entonces, él dice que él sigue pensando lo mismo, porque se justifica que tú hagas cambios en política. Si tú, por ejemplo, tenías un criterio erróneo sobre una persona y tú reconoces, bueno, en el fanatismo de la política y en los enfrentamientos llegamos a plantear cosas que eran distintas. Nosotros hemos rectificado y creemos que hay objetivos comunes. No, él dice aquí que él sigue pensando lo mismo. Entonces, como él sigue pensando lo mismo, vamos a ver qué fue lo que le dijo a Héctor Arias en una entrevista que no tiene tanto tiempo sobre lo que él entiende que representa Leonel Fernández. Vamos a poner por lo menos el minuto y medio inicial. ¿No quiere cambio? ¿Con quién es cambio? ¿Alguno de ellos es cambio? No, con Leonel no hay cambio. Es más de lo mismo. No, es retroceso. Es retroceso. Es retroceso y con el otro es lo mismo. ¿Tú crees que Leonel es más atrasado que bueno, para mí es un retroceso en términos, volver a esos 8 años, señores, por Dios. 12 años. Entonces aquí estaríamos premiando la corrupción. La tasa de rechazo. Aquí estaríamos premiando entonces el robo. Aquí lo que habría que decirle a la población es robe y está bien. A la población robe y está bien. De repente yo hago una alianza con la corrupción y está bien. Yo hago una alianza con el robo y está bien, porque esa alianza no ha variado, según lo que él explicó en el día de ayer, él no ha variado lo que él pensaba. Él no ha variado lo que él pensaba, es decir, él sigue pensando exactamente lo mismo, pero el fin justifica los medios. Como tengo un objetivo electoral, pues no importa en el fondo, porque que yo me alíe con lo que yo creo que para mí es para él, dicho de sus palabras, es el robo y es la corrupción. Y es enviar un mensaje totalmente erróneo a la población según él, porque eso significa decirle a la población, roba, que está muy bien que tú robes. Cambio y fuera.